Hace el 7 de septiembre que partimos este espacio Furia Jazz, ¿cierto? En el Instagram había muchos nombres que tienen un tremendo recorrido, digamos, en tu caso mismo de 4 años ya trabajando, digamos, estudiando también, y que no estaban, por lo menos dentro del público normal, que están a la vista. Sin embargo, después de la pandemia que hubo una explosión de todo esto, y aparece tu disco también en este contexto. Entonces quisiera que me contaras en primera instancia cómo es que tú llegas al jazz o al contrabajo, cómo fueron tus inicios para poder conocer un poco también desde tu historia también, y después vamos contando un poco esa trayectoria. Claro, en particular hay todo un movimiento por ahí por el año 2017, bueno, que venía de mucho antes, que es la Escuela Superior de Jazz. Muchos compañeros y colegas de la generación también salen de ahí y se forman ahí, y se genera como un nicho de jóvenes que estamos un poco en la misma parada, tratando de llamear, de conocernos, de entrar un poco ahí al jazz. Bueno, yo entré a la escuela porque como admirando a Cristian Galvez y viéndolo tocar rápido y chascón, así rockero. Entonces, claro, como tratando de... Yo quiero ser Cristian Galvez. Tocaba con un bajo de 5 cuerdas, agudo, me sacaba sus canciones. Eso fue como el comienzo. Yo entré a la escuela superior tocando Red Hot Chili Peppers. Ahí me tomó el profesor Felipe Catrilev, uno de mis mayores... Yo creo que él ha sido el único profesor que he tenido como más... por más tiempo en la música. Los demás han sido como maestros de ir tocando y conocerse como musicalmente ya. Pero él me enseñó en aula, digamos. Y eso, pues, con el movimiento de la Escuela Superior de Jazz, después salen los mismos lotes de ahí, de llamear, después de clases, de juntarse. Yo iba a la superior cuando estaba en el colegio. Entonces muchos amigos después me decían, sí, pues yo te veía con uniforme, bueno, ahí tocando en la jam, ¿cachai? Con uniforme del colegio, pues. Y después de un tiempo nace como la inquietud de tocar con trabajo. Y me acuerdo que las primeras jam fueron en el Telonio, donde me subía a llamear como con gente, escenario. Y con nervios. Y con nervios, pues estar nervioso de llamear al Telonio y equivocarse. de no saberse el tema cuando uno se subía. Pero eso es como el inicio ahí de cómo entrar a la escena y con los compañeros. Oye, ¿y hay algún antecedente previo en tu familia? ¿Cómo es que tú llegas a la música en particular? ¿Desde cuándo nace esto? Si hay alguien quizás en tu familia, cuenta un poco de esos orígenes más familiares quizás. Bueno, en mi familia es chistoso porque de repente yo le contaba a mi mamá, oye, conocí a un baterista, no sé, Carlos Cortés. Me decía, sí, es mi amigo. ¿Y de dónde los conocí? No, y el otro día vi a Cristian Galvez tocar, sí, yo lo conozco, lo he visto. Fue al Telón y conocí a Erwin, sí, a Erwin yo lo conozco de harto. Que mi mamá es actriz, muy Lorena Enrique. Bueno, gracias a ella yo soy músico también. Siempre me potenció, me llevaba a clases de piano. Cuando era chico me metí a una clase en el Pro Jazz también. Y claro, pues, mi mamá siempre le gustó mucho el jazz y la música, iba a la Maestra Vida cuando era joven y... Bueno, sigue yendo, no cuando era joven, ¿no? Y sigue siendo joven. Claro. Y entonces por ahí se proyecta harto la música, bueno, y los amigos de mi papá, circenses también, con mi mamá. Mi papá y mi mamá son circenses. Entonces, los carnavales, bueno, como los cumpleaños, las fiestas, siempre mucha música. No es como una familia tan tradicional de ver las noticias en la tarde, ¿cachai? Era como de ir a la plaza a tocar batucada en la tarde. Y yo metiendo la mano en los tambores. De ahí nace un poco, yo creo, la facilidad con... No sé si la facilidad, como la afinidad con la música. Sí, y sacar un disco a los 21 años no es de cualquier familia, o sea... Potenciado, yo creo, desde siempre, desde chico, potenciado, estimulado. Mi infancia fue muy estimulada por la música y por las artes siempre. Pero increíble como eso, entonces, igual es determinante, sí, sí. Oye, bueno, pegamos un salto entonces ahora, ya hablamos de la generación, ¿cierto? Imagino que ahí el Juan Pablo, Joaquín son figuras súper importantes también, ¿no? ¿Cómo ha sido
así más en la personal con ellos, entre lo profesional y la amistad. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa ahí con eso? Bueno, siempre yo creo que muchos amigos y músicos pueden estar de acuerdo, como que se van entremezclando un poco, sobre todo en la juventud. O sea, uno tocaba con quien era amigo y también se hacía amigo de con quien quería tocar. Entonces, con Juan Pablo y con Joaquín, bueno, yo soy o fui, no sé, ya, el bajista del trío de Joaquín mucho tiempo. Tocamos trío como 2 o 3 años y grabamos ese disco, La Búsqueda, pues, que fue como, por lo menos para mí, el primer disco de jazz que grabé. Fue súper bonito, eran sus composiciones y también ha sido inspiración para lo que hice en mi disco. Hartas cosas de escucharme y de saber qué quería cambiar me motivó a preocuparme más del sonido de contrabajo que yo quería, de escuchar un disco, quién era yo y cómo quería sonar. Y todo, pues, o sea, el primer disco hay tantas cosas que a uno le gustan y otras que le gustaría cambiar o que quiere mantener, o otras que quiere irse para otro lado. Entonces, tener ese punto de partida con Joaquín fue muy influyente y me demostró hartas cosas. Y con Juan Pablo, bueno, con Juan Pablo es chistoso porque yo siento que he tocado mucho con él y lo siento muy cercano, pero no hemos tocado en tantos grupos en realidad. Ni hemos grabado no hemos grabado ni un disco, el mío ahora, el primero. Pero claro, somos ahí bien juntas, bien colegas. Y claro, también está Camilo, Camilo Aliaga, Edson Maqueira, que son los compañeros que salen en este disco y también todos amigos de la misma generación. O sea, al final vamos tocando todos con todos. Sí. O sea, se entremezcla ahí de manera generacional. Bueno, o sea, sin duda hay la tremenda generación ahora. O sea, de que hay, yo siempre digo como que hay furia, por eso es que de ahí nace el concepto. La juventud está con todo, aparte que esto tiene que ver con el post-estallido, post-pandemia, así. Y ahí hubo un tiempo de harto estudio y después como de mucha ganas de tocar y aparecen todos estos locos así, pero ya como a romperla así, a echar la puerta abajo. Y entonces así llega el 2021, tú sacáis este disco que como se puede ver en la tapa aparece también el Edson, Juan Pablo, el Camilo y el Cristian y Kevin. ¿Y cómo fue el proceso creativo de este disco? Cuéntanos ya de parte del disco cómo es la propuesta artística en sí, estética, cómo creas las canciones, cómo se fue formando el repertorio, digamos, para el disco. Bueno, ahí en el mismo disco explica un poquito como esto que voy a contar ahora, que es un proceso más o menos de 3 partes. La primera parte y la más antigua creo que es la que generamos con el trío de Edson y Camilo. En el fondo, esa es la base del disco que nosotros tocamos juntos hace más de 3 años. Y bueno, aquí en este local, en Jazz Corner, éramos como músicos de planta, se podría decir, en un momento. O sea, agarramos muy buen training durante un año que tocábamos, no sé, como martes y domingo casi toda la semana. Martes, domingo, de repente algunos viernes. Entonces nos sentíamos como, bueno, en ese tiempo sentíamos que teníamos un training profesional, ¿cachai? Sí. O sea, como de estar tocando, generando setlist, nos juntamos a sacar repertorio y había una presión de que siempre teníamos que estar tocando y sacando cosas nuevas, frescas. Ahí nace como una inquietud de hacer temas propios, po. Primero Camilo parte haciendo algunas cosas y después composiciones mías o ideas que en el fondo llevamos los 3 a lo que es ahora. Y es el proceso que es a trío. Después está la propuesta solista, que siento que la pandemia la potenció, obviamente, porque ahí tenía que tocar solo. Y yo creo que todos nos sentimos obligados a enfrentar un poco lo que era tocar y sonar solo, sin otras personas. Y aproveché, bueno, hay muchos discos que son a piano solo que me encantan. Que ya hay un disco chileno de Felipe Rivero que es muy bueno, piano solo también. Y el Ray también hizo un disco el Ray Santander también hizo un disco como casi pura guitarra. Guitarra sola, claro. Entonces, no hay tantos discos de contrabajo solo. Bueno, hay uno de John Patitucci, Larry Grenadier, Jorge Roeder, que si los pueden escuchar son muy buenos y son como influencias para mí igual. Y yo, la idea del primero del disco era hacerlo un disco solamente de contrabajo solo.
Porque aparte fue un disco que se ideó y se configuró en pandemia. Todavía no sabía si es que iba a poder tocar con un grupo. Pero claro, como después se fue desenvolviendo, añadí el trío, mezclé esa idea de tocar con trabajo solo, de hacer melodía y como proyectar lo que yo sentía y que fuera un instrumento melódico, rítmico, armónico, más completo. No solamente en la parte de atrás, con trabajo. Y después está la propuesta como de tocar con invitados. En un momento es como ya hay temas que en realidad van a sonar mejor si invitamos al Juan Pablo, van a sonar mejor si invitamos al Galve. Y era como ya, démosle. Ideamos todo y así fue y sonaron mejor porque era como... Tocamos para ellos también en el disco, como base. Como tenemos ese training de poder adecuarnos, siento, al solista que estamos, fue un buen ejercicio para nosotros como base rítmica también. Son como los 3 procesos que se ven encapsulados ahí en el disco. Y hay uno de los temas que tú sintas un poquito más en términos como más emocionales, así algo que como que sintetice esa emoción que llevó a hacer el disco, ¿cachai? De repente puede ser la parte, puta, querer romper una etapa, un ciclo, o la despedida de alguien, o la bienvenida de alguien. Hay una canción como que te mueve más dentro del disco, tocarla, etcétera. Bueno, el tema Desprender, que es uno de los que toco solo con el contrabajo, creo que es como de los más emotivos o más conectados a la manera cuando tengo que tocarlo. O sea, realmente hay otros que son mucho más hard bop, más modales, que uno se siente como bacán tocándolo, es una sensación como más movida, más... Pero ese tema Desprender, siento que para poder tocarlo en serio tengo que ponerme medio nostálgico, así. Es raro porque, claro, porque no... Si no, no suena. Y eso traté de hacer en el estudio, porque era como ya, pues estaba yo solo en la sala, estaban todos los instrumentos seteados, la batería, el piano, todos los micrófonos, y yo estaba solo ahí, pues me dejaban, y se iban todo al estudio a escuchar lo que yo estaba grabando. Así como ya, ok, hay que hacer algo que merezca quedarse en este disco junto a todos los otros temas que son tan potentes. Entonces ese tema es como de los más emotivos, de los que más me sensibilizaba un poco al tocar, ¿cachai? Sí. Oye, y bueno, tu primer disco, tú trabajaste el arte con la Abril de Mingus, le pongo Abril de Mingus porque así es su Instagram, que todos la conocen. Es como el punto de despegue, visualmente, de la conexión, ¿cierto?, del arte visual con la música, en el fondo, en la tapa de tu disco. ¿Cachai? ¿Cómo es tu relación con el mundo visual? Tú tienes también, a lo mejor, hay otros músicos que dibujan o pintan, no sé, pero más allá de eso, ¿cómo ves tú el trabajo del arte de tu disco? ¿Cómo lo elegiste, lo pensaste bien, se lo entregaste de una por su experiencia? ¿Cómo fue eso? O sea, la elección de la tapa en el fondo. Bueno, la elección de la tapa fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque hay un fotógrafo que fue a la sesión, Camilo le dijo que fuera, yo no tenía idea que él iba a ir, que es Gonzalo Robert. Gonzalo Robert, un amigo de Camilo Aliaga. Y él fue a la sesión y muy piola, muy buena onda, alto, rubio, así, como, buena, bacán que viniste. Y él estuvo ahí paseándose, capturando, yo no tenía idea cómo era su trabajo. Y después cuando mandan las fotos, así como, mire cabrón, aquí están, yo veo las fotos y eran increíbles y siento que esa foto, la que está en la portada del disco, es como la mejor foto que me han sacado. Entonces fue como ya, ok, yo estaba complicándome la vida como buscando algún dibujo que tratara o algún artista, mi mamá igual hace dibujo, entonces pensaba en quizás algo que representara, pero esa foto fue como ya, esta es. Y a partir de la foto, yo empecé más a buscar el estilo del disco y bueno, muchos se podrán dar cuenta que es muy Blue Note, sí, el disco. Total. Y fue porque, claro, vi alguna influencia de Miles y de como ese estilo Blue Note. Casi todo el diseño lo ideé, los colores y los tipos de letras más o menos lo ideé yo, así como con Canva, cualquier... Y con la Abril me ayudaba a cuadrar todo, a que todo fuera ordenado, los formatos correctos, entonces era un trabajo bien ameno en el que yo le
le pasaba mi idea en el fondo cruda y ella me lo profesionalizaba, por decirlo así. Entonces fue súper cómodo trabajar con ella. Y aparte que ella cacha todo como, como las portadas yaceras, pues, supongo que fue fácil trabajar también eso. Cachaba bien la referencia, entendía bien a lo que yo quería hacer. Oye, y bueno, venís llegando también del Festival de Valdivia y hace 2 noches anteriores estáis lanzándolo en Thelonious y ahora hoy día voy a tocar acá en el Jazz Corner, día domingo estamos acá. Yo creo que sería bacán cerrar esto con alguna invitación al público igual. Imagino que también hay agradecimientos para las personas que participaron, pero el público con qué se va a encontrar con el disco. Yo sé que las obras musicales, también otra vez lo planteaba el Luca, de repente se explican escuchándolas, ¿cachai? Y ahí a veces uno se puede conectar con un sentimiento que es muy íntimo y que a veces uno no lo quiere declarar, como que quiere que la gente lo escuche. Sin embargo, puede haber una invitación a algo. Entonces te quiero como pedir eso, si puedes plantear una invitación. ¿A qué nos invitas cuando querés que la gente vaya y le ponga play a tu disco? Claro. Sí, yo entiendo que hay muchas cosas que uno sabe del disco, que es tuyo, o nuestro, con nuestro músico, de cómo están hechas, y que el auditor no sabe, escucha nomás. Entonces yo sé, no sé, porque Cristian Galvez el día de la grabación llegó con un poncho a grabar, y después se puso el terno para sacarle fotos, y la gente que está ahí no sabe, ¿cachai? Entonces todo eso como hacen apreciar más todo el trabajo que está ahí, o sea, las frases ricas que tocan todos y después se escuchan en el estudio y dicen, buena, bueno, esa frase está rica, se abrazan, ¿cachai? Hay un proceso muy, muy humano y muy cálido también en los discos, no es solamente como, ya, sentarse a tocar, poner cara de serio y cara de jazzista, ¿cachai? Y decir, ya, 1, 2, y tocar rápido. No es solamente eso, no es solamente, oh, qué bacán la música. Claro, hay un... Somos personas las que estamos interpretando eso y en el fondo, como tener presente eso, yo creo que cuando se escucha un disco, sobre todo entre nosotros mismos, pues, o sea, no un disco de alguien que ya, no sé, pues, está muerto o algo así, que es súper lejano, pues, o sea, si nos encontramos en la calle con la gente que escucha el disco, es como, buena, conversemos de qué te gustó, que, no sé, pensar en que es una persona y que es un proceso súper humano al final la música, como más que algo tan lejano y tan externo y que elegante tu disco, así. No sé si la pretensión es elegancia, es como más hacer algo entre un grupo de personas y capturarlo nomás. Como sin tanta aspiración a algo más allá. Eso, como la concepción de lo que pasó como algo simple. Como algo simple nomás. Como lo que está ahí y claro, esa imagen de Cristian Galvez con el poncho me quita toda la... Claro, es como... Es un glamour a su estilo nomás. Y al estilo de todo, porque ustedes no saben si el pianista grabó con zapato o con chala. Y yo sí. Entonces, hay toda una imaginación ahí de que somos personas al final, las que estamos haciendo música. Y las que escuchan también. Eso. Buena. Oye, bacán, Nahuel. Puta, tengo que decir además que cuando vi que teníais 21 años coincidía que ya tenéis la mitad de mi vida, weón. Tengo 42, imagínate. Y estar aquí hablando sobre un disco tuyo nuevo es bacán por la escena, ¿cachai? Ojalá que aparezcan muchos discos más, que se vuelvan locos, que saquen un disco al año como lo hizo Cristian muchos años. Y también que se mantenga esta armonía, ¿cachai? Esta furia o digamos esta ola de músicos nuevos que tienen también costumbres muy actuales, ¿cachai? Como en sus tratos, en sus vinculaciones. Sí, está bien centrada la escena, siento yo. O sea, como que todos los músicos... bueno, no sé si he discutido esto con gente, así como músicos y música, pero cuando digo músicos me refiero a intérpretes, cantantes, pianistas, hombres, mujeres, todo. Hay cierta concentración hoy en día en el medio, siento, de los jóvenes. Bueno, siempre la ha habido un poco de generaciones más grandes, pero ahora de los jóvenes, como concentración en el sentido de que están realizándose muchas ideas. Y no solamente están así como tocando, flotando, pasándola bien. Hay una aspiración por concretar cosas.
hoy en día. Y ¿El disco es reflejo de eso? claro, el disco es reflejo de eso No, y Chincol es reflejo de eso. también, po. O sea, yo lo sé porque conversar con el Juanpi, oye, weón, tengo la idea de hacer esto, ya, hagámoslo, weón. Entonces, se concretó, po, ¿cachai? Y él lo concretó y ahora está grabando, Juan Pablo está grabando un disco Big Band con otro proyecto. Es bacán sentir que ellos son tus colegas, po, que somos todos ahí, que estamos generando algo. ¿Te presiona también? Sí, pues aprovechemos de hacer un recuento, pues, porque está hace poco, bueno, Samir Escondido, está Juan Pablo, está Joaquín con César Vidal, ¿cachai? Que, claro, que no lo han sacado, pero está grabado. Está el disco en mi silla también de Joaquín, que entiendo que también, no sé si está grabado ya, pero ya lo tiene, digamos, ¿cachai? ¿Qué otro disco? Bueno, los que se vienen, en la Big Band de Juan Pablo. ¿De guitarrista? Guitarrista, no lo sé. Pero ahí, claro, ahí hay hartos cabros, hay que estar atentos. Parece que estoy muy enterado porque no te queda ninguno más aparte de los que dije. Hay que estar atentos ahí. Hay tantos discos y tantos proyectos y tantos músicos que hay que estar ahí atentos. Bacán. Ya, pues, bueno. ¿Qué decir? Pues agradecer solamente a Nahuel que, oye, por fin nos pudimos juntar. Yo esperaba como 3 semanas a poder juntarnos, bacán. Estuvo viajando harto, así que darle las gracias a ustedes también, ya lo he dicho en otras ocasiones, que este proyecto de difusión, de fomento del jazz nacional es nuevo, tiene apenas 3 meses y depende totalmente de que ustedes lo comenten, de que lo compartan, de que apañen y que podamos crear también una identidad entre todos de lo que es el jazz nacional y encontremos en el fondo en este Instagram o la plataforma que sea una casa donde poder unirnos, ¿no? Encontrarnos la gente que está trabajando en pos de esta música. Así que muchas gracias a Nahuel y que haya muchos más discos por delante. Eso, muchas gracias.